Buenas tardes, mi nombre es Lucrecia Martínez Galván y a continuación realizaré un video educativo acerca del tema de contradicción de tesis 293 de 2011 dentro de las actividades escolares del doctorado en Derechos Humanos y litigación oral que me encuentro cursando actualmente en la Universidad IEXPRO de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la materia de seminario de profundización en técnicas de argumentación e interpretación jurídica a cargo de la doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres. Comencemos. En primer término, podríamos decir que esta contradicción de tesis fue dictada el 3 de septiembre del 2013 en la Ciudad de México por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del doctor Arturo Saldívar Lelo de Larre. Entre el planteamiento del problema de esta contradicción de tesis son dos criterios contradictorios. El primero es que los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, desde luego en materia de derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque forma parte propiamente o constituye una extensión de esa ley fundamental. El siguiente criterio contradictorio obviamente se refiere a que si los tribunales mexicanos o los jueces mexicanos deben de aplicar lo que es el criterio de convencionalidad, ¿sí? Esto se dio entre el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa y del trabajo y del tribunal séptimo colegiado de circuito en materia civil debido a una multa por un monto muy bajo. Esos son los dos criterios contradictorios. Ahora, como introducción de esto podríamos decir que la tesis central sostiene que los derechos humanos previstos en la Constitución Política y en los tratados internacionales que son ratificados por México, desde luego por formar parte del sistema interamericano y haber aceptado la competencia contenciosa, constituyen propiamente un bloque de derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, ¿sí? También, como antecedentes así muy breves respecto de los tratados internacionales, podría decir que en 1992 la Suprema Corte dictó el amparo en revisión 2069 del 91, en donde determinó que los tratados internacionales tienen el mismo nivel que las leyes federales. En 1998 dicta otro amparo en revisión, 1475 del 98, en donde determina que todos los tratados internacionales que están acordes con la Constitución se encuentran jerárquicamente por encima de las leyes federales y de las leyes locales. Y en el año 2002 dicta otro amparo en revisión, el 120 del 2002, en donde determina que tenemos un orden jurídico superior y que entre esos están los tratados internacionales. Eso es como un antecedente de estos conceptos. Ahora, entre esos puntos de vista contradictorios que nos señala esta contradicción de tesis 293 del 2011, vamos a analizar el considerando cuarto y el considerando quinto de la sentencia, en el análisis de la sentencia como desarrollo propiamente de este tema. Y aquí se abarcan tres puntos importantes. Primero, determinar la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con nuestra Constitución. Segundo punto, determinar qué carácter va a tener la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, determinar lo que viene siendo el control de convencionalidad. Bueno, entre el primer punto más importante es de que se señala que en el expediente varios 912 del 2010, la obligatoriedad de las sentencias condenatorias al Estado mexicano que son dictadas por la Corte Interamericana. Así lo señala esta sentencia. Y que todas estas jurisprudencias van a constituir un criterio orientador. Un segundo punto importante, que ya estaríamos aquí hablando del punto considerando quinto de lo que viene siendo esta sentencia, es fundamentalmente que el orden jurídico mexicano reconoce en los derechos humanos dos fuentes principales: la Constitución y los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Aquí se señala primeramente, o hay que destacar que dentro de ese catálogo se encuentran todas las normas de derechos humanos
que devienen, por ejemplo, de tratados internacionales, pero también implica propiamente la incorporación al catálogo de estos derechos humanos, incluso aquellos tratados internacionales que no sean considerados como derechos humanos. Y esta sentencia pone un ejemplo y señala, por ejemplo, el derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, a que refiere propiamente la Convención de Viena en lo que vienen siendo las relaciones consulares, y señala que esto fue o que constituyó un ejemplo paradigmático de lo que viene siendo este tipo de interpretaciones, ¿sí? También otro punto que señala esta contradicción de tesis es propiamente que el principio de supremacía constitucional, a la luz de las modificaciones que hubo en materia de derechos humanos. Todos sabemos que el 10 de junio del 2011 hubo la reforma en materia de derechos humanos y se introdujo un nuevo paradigma constitucional en nuestro país. Y de aquí se deduce propiamente lo que es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, introduce el concepto de persona y toma a todas las personas como el eje central o primordial de lo que vienen siendo los derechos humanos, y también les reconoce propiamente el concepto de dignidad humana, inclusive toma en cuenta lo que viene siendo hasta su finalidad última, que es propiamente el plan de vida o el proyecto de vida que tienen todas las personas para desarrollarse a través de lo que vienen siendo todos los derechos humanos. También aquí en esta modificación que se hizo del artículo 1 constitucional, también se establecen todas las normas de derechos humanos que deben de interpretarse de conformidad con la Constitución, pero también con los tratados internacionales en los que México sea parte. Es a lo que llamamos la interpretación propiamente conforme. También hace propiamente el agregado, ¿sí? o marca esta obligación que busca reforzar propiamente un principio ampliamente desarrollado en el primer párrafo del citado artículo, en el sentido que todos los derechos humanos, independientemente de su fuente normativa, ya sea Constitución o tratados internacionales, van a formar parte de un mismo catálogo de derechos humanos, sin hacer distinción si deviene de la Constitución o deviene de un tratado internacional, ¿sí? Aquí también vamos a ver otra herramienta interpretativa que es propiamente la doctrina y la jurisprudencia que emanen de todo ello, y también hace el agregado de lo que viene siendo el principio pro persona. ¿Qué quiere decir eso? Que a todas las personas se nos va a aplicar lo más favorable en un caso determinado, en un sentido amplísimo, es decir, lo que más nos favorezca en un juicio determinado, porque ello significa y constituye por la protección más amplia de los derechos humanos. Este principio también pues constituye una herramienta o un principio hermenéutico propio de la interpretación de los derechos humanos, que busca principalmente que en los casos en que haya duda, los operadores jurídicos pues puedan aplicar este principio pro persona, favoreciendo en todo momento lo más beneficioso a todas las personas. También otro punto importante que agrega el artículo 1, pues viene siendo que los derechos humanos vienen acompañados de principios. Entre esos tenemos el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y lo que viene siendo la progresividad. Es decir, que todas las autoridades estatales de todos los ámbitos de gobierno están obligados a tutelar todos los derechos humanos, a protegerlos, a promoverlos y a garantizarlos en todo momento, y como obligaciones específicas van a tener que van a formar parte de una obligación genérica de garantía, prevenir, investigar, sancionar y de luego la reparación de esos derechos humanos. Esos son pues puntos importantes del artículo 1. Aquí puedo resumir algunos puntos importantes de ese artículo 1, entre esos, así de manera muy breve. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales forman parte de un solo conjunto o un catálogo de derechos humanos. Dicho catálogo
debe de interpretarse de cualquier norma relativa propiamente a derechos humanos. Se aplica el principio de persona y desde luego también se aplica el control de convencionalidad al aplicar lo más favorable a todas las personas, ¿sí? También, otro punto importante que determina la contradicción de tesis es que todos los jueces del país van a tener propiamente la obligación de aplicar lo que vienen siendo los derechos humanos y los tratados internacionales a lo que son las personas y aplicarles la ley que se considere pues más favorable. También los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano desde luego sea parte por formar parte del sistema interamericano de derechos humanos. También aquí dos puntos importantes es que la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación obviamente va a tener un carácter de obligatorio, van a ser criterios vinculantes y también es criterio vinculante todo lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias. Y se va a tomar como un criterio orientador lo que viene siendo la jurisprudencia o los precedentes que dicte ese tribunal internacional, ¿sí? Esos son entre los puntos sumamente importantes. También, otro punto importante es que esta transformación se va a explicar propiamente con la ampliación del catálogo de derechos humanos que está prevista en nuestra Constitución, obviamente, y en los tratados internacionales, pero que todo este conjunto normativo debe de considerarse porque va a gozar propiamente de la protección constitucional y aquí tenemos lo que viene siendo el principio de supremacía constitucional en el sentido de que los tribunales deben de defender los derechos humanos establecidos en lo que viene siendo nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, ya para concluir, una conclusión que yo puedo decir a título personal es de que este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, me pareció adecuado en el sentido pues de que reconoce propiamente todos esos, reconoce lo que es la convencionalidad, el principio pro persona, lo más beneficioso a la persona, es decir, todo lo señalado por el artículo 1, pues que actualmente tenemos vigente y que se aplica. Pero también, pues yo agregaría aquí ya un punto de vista obviamente muy personal, es que a lo mejor la Corte pues debió de haber dejado definido así como es, por ejemplo, la fuente de Constitución y la fuente de tratados internacionales. Al final de cuentas en nuestro país se aplican pues de manera indistinta tanto los tratados internacionales en materia de derechos humanos como lo que viene siendo la Constitución, ¿sí? Por último, como bibliografía, para haber realizado este video tomé el libro de Ortega García 2015, El enfoque restrictivo de los derechos humanos, Alexi Robert, Teoría de los derechos fundamentales, también Valdés Madrid, Centro de Estudios Constitucionales de 1997. Muchas gracias, es todo. Gracias por su atención.